Y el tema va a ser cambios, pérdidas y duelo. Bien, dentro del tema de cambios, pérdidas y duelos, vamos a ver un poquito el día de hoy cambios, que es pérdidas, que es duelos y para quienes han sufrido una pérdida. Y vamos a empezar con un ejercicio. Quiero que por favor hagan su árbol genealógico, desde donde ustedes quieran, lo que les alcance, lo que quieran poner. Hagan su árbol genealógico, por favor. Les va a dar un tiempito para que trabajen al respecto. ¿Alguna duda de qué vamos a hacer? No hace falta que hagan el gran dibujo como se los puse ahí. Pueden hacerlo muy sencillo, solo poniendo nombres y cosas por el estilo. ¿Estamos claros? Bueno, trabajen pues.
¿Cómo van? ¿Verdad que ustedes son el grupo que no habla, verdad? Ya me acordé. Yo ya terminé. De acuerdo, Diego. Démosle un minutito a los demás. Licenciado, perdone, yo inicié con mis abuelos. Ahí voy bien. Desde donde quieras. Ah, muy bien, Si quieres irte gracias. hasta Adán y Eva, ahí lo puedes hacer. Pues no te Gracias. va a dar tiempo. No, yo sé, gracias. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya que hicimos el ejercicio, ¿qué me pueden contar del ejercicio? ¿Qué les dice? ¿De qué se dieron cuenta? Hoy sí los quiero participativos. No les dice nada. Puede ser de dónde venimos, o sea, retroceder en el tiempo y ver cuáles son nuestras raíces, por así decirlo, nuestros abuelos, nuestros padres, cómo se viene ya desarrollando la familia, tanto de nuestros padres y ya las raíces, las ramas de nuestros hermanos, y ya después nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. No sé si estoy bien en eso. ¿Y qué descubriste al hacer el ejercicio? Por ejemplo, le voy a poner el caso de mi árbol. Mi árbol del lado de mi papá era muy pequeño, del lado de mi mamá muy extenso. Eh, Me doy cuenta que en el lado de mi papá hay muchos tíos que fallecieron mayores de 100 años. Perdón, muchos abuelos, tíos de mi papá que murieron más de 100 años. Pero mi papá y mis tíos murieron eh, entre 50 y 60 años, por decir 70 años. Descubro del lado de la familia de mi mamá. Bueno, la familia de mi mamá son 22 hermanos. 9 del primer matrimonio, 6 del segundo matrimonio
2 entre matrimonio, otra, no sé cuándo fue de matrimonio, y el resto que fallecieron. Y les puedo decir que ahorita dentro del árbol genealógico ya solo quedan vivas las tías mujeres. Los hombres ya se fueron. Descubro en mi árbol genealógico que en la familia de mi papá hay mucho alcoholismo y mucho cáncer de hígado. En la familia de mi mamá hay como más enfermedades. Hay alguno que otro cáncer, pero más que todo son enfermedades como de gente mayor. Algún embolia cerebral, o que fallecieron ya por muy mayores, etcétera. Y así que más puedo encontrarle. Bueno, tengo un árbol tan grande, pero ahora mi árbol se me ha reducido mucho. También he descubierto en mi familia que hay gente que yo no coloco, porque no me interesa que sean parte de mi árbol genealógico. Algunos tal vez se me olvidaron y otros no los quise poner a propósito. Y cuando alguien me dijo, empiezo desde mis abuelitos, hay alguien, una vez una persona me dice, mire, mis papás no los conocí. Yo estaba en un hospicio, me dijo, ahí ¿cómo se llama? Me adoptaron y solo conocí a la mamá de mi mamá, o sea, la que era mi abuelita. Mi papá era hijo único, también era adoptado y nada más. Entonces, ¿qué descubrieron ustedes? Si encontraron algo ahorita con lo que les hice el comentario. De las personas que han fallecido y yo descubrí que yo del lado de mi papá no tengo mayor conocimiento de la familia de él. Mm. ¿Por qué? ¿Había algún alejamiento? Sí, ¿Qué mi pasó? papá hizo otra familia, nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Interesante. Y no te relaciones con él. No, no. Sí, Es pues, más, no sé ahorita si está vivo. Bueno, empecé a buscar en Face y logré encontrar a una hija del otro matrimonio. Entonces ya. ya sé que sí está vivo. ¿Y en ese árbol genealógico pusiste a esa tu hermanastra? No, Porque miren, no, interesante. No me dijiste, no, me encontré a una mi media hermana. Encontré a otra hija sí. en el otro matrimonio. Y yo todavía a mala gente le digo tu hermanastra. Pero, pero digamos, el símbolo, ¿cuál es? Porque ahí te das cuenta, por ejemplo, que no aceptas, aquí voy a meter mi mapa sin preguntártelo, no Ajá, aceptas a esta muchacha como hermana, al hecho bueno, de decirle la otra hija de otro matrimonio. ajá, Pero yo tendría que preguntarte, ¿sí me explico? exacto. Y entonces Gracias, por ir licenciado. analizando. ¿Alguien más? Gracias. Yo partí desde mis abuelitos, tanto maternos como paternos, pero solo incluí, digamos, a mi mamá y a mi papá, pero no a los hermanos de ellos, digamos, a mis tíos no los incluí porque igual no tengo relación con ellos, de ninguno de los dos lados. ¿Por decisión propia, por accidente, por qué? Porque en el camino, a partir de que bueno, del lado de mi mamá, a partir de que mis abuelitos fallecieron, la relación con mis tíos pues realmente fue muy lejana porque ellos se fueron alejando. Ya, Entonces ya con mis primos pues obvio ya no, yo he tratado de buscarlos y de entablar comunicación, pero o sea, tampoco es como que muy recíproca, entonces mejor lo dejé por la paz. de Y acuerdo. del lado de mi papá, la relación con la familia de él pues no era buena desde que yo recuerdo, ¿verdad? Yo soy la más pequeña de mis hermanos, entonces realmente no, ¿qué pasó? No sé, nunca me enteré, nunca me contaron. Y pues ha sido, sabemos, sí nos hablamos, pero muy de vez en cuando, tal vez reuniones familiares que convocan, ¿verdad? O que fallece alguien.
contrario, no, no hay comunicación. Bueno, interesante. Voy con otra siguiente pregunta. ¿Qué crees que está oculto en tu familia? Por ejemplo, no sabemos qué pasó, por qué dejaron de comunicar. Va, por ejemplo, ¿qué hay oculto dentro de la familia de... Bueno, yo con la familia de mi papá casi no me comunico. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Entonces la familia fue con... Yo, hay un montón de cosas que no sé. Sé que por alcoholismo... No, por alcoholismo no. Alcoholismo sí había muchos. Sé que muchos familiares de la familia de mi papá se casaron entre primos hermanos. Y sé que hubo muchas hijos de estos primos hermanos con alguna discapacidad, como un síndrome de Down o algo por el estilo. Pero nunca me relacioné con ellos, no sé. De la familia de mi mamá, no se habla de dos tíos de mi mamá. Uno que lo mataron y otra que se vino en ese entonces a Guatemala y nunca más supieron de ella. Y preguntar por ellas era cambiar de tema. Bueno, mi mamá pues en algún momento me comentó y me comentó que esta tía de parte de la familia de mi mamá, ella se convirtió en prostituta. Cosas ocultas. Sé que en la familia de mi papá han habido más de algún suicidio. ¿Por qué se mataron? No sé. Tema que no se habla. Eh, por ejemplo, no sé, mi abuelita de parte de mi mamá, ahorita voy, Diego. Mi abuelita de parte de mi mamá falleció. Ella tuvo 9 hijos y tuvo 3 o 4 pérdidas. Y de repente, bueno, el abuelito aparece con una novia de la edad de mi mamá y mi mamá era la quinta, o sea que obviamente esa patoja de 18 20 años con un señor de 40 a 45 años, no sé qué le diría a mi abuelo. Mira, me caso con vos, pero repartí a tus hijos, pero los repartió, pues. Y algunos se fueron a Estados Unidos y cosas por el estilo. Entonces, miren, cosas ocultas y cuando se tocan esos temas, duelen. Cuéntame, Diego. Y ahora que estás hablando de eso, en la familia, ma- sí, por la familia materna de mi mamá, hay un tema muy interesante, digamos, que es que hay dos familiares que se murieron. Mi abuela es huérfana porque la mamá apareció muerta, pero yo, no sé, siempre he creído que es porque se suicidó, pues, porque mi bisabuelo era muy violento. Solamente que uno nunca lo dice, pero es como un presentimiento por la violencia. Y lo segundo es que también uno de los hijos de ella, hermano de mi abuela, también apareció muerto, pero se dice que fue que lo mataron, solamente que nunca apareció un sospechoso y aparecían ciertos indicios que se hubiera suicidado. Y lo interesante de esto es que, digamos, por seguir ciertas cadenas, que a veces uno considera, ese tío que se suicidó, aunque no se supo si era un suicidio o que lo habían asesinado, eh, se apreciaba mucho mi mamá. Entonces, debido al aprecio que tenían, me, me colocan a mí el nombre de él para que persistiera en la familia porque él no podía tener hijos. Entonces, como no podía tener hijos, buscaron a mi persona para por lo menos seguir con el nombre de él. Entonces son cadenas que a veces hasta a uno le parece interesantes y carga con ciertos, no sé, predisposiciones o ciertas cosas que para mí no se deberían de hacer, pero son, como dice usted, cosas que están dentro de la familia y parte de la familia que se deberían de cambiar. Ya. Ah, O sea que tu tío se llamaba Diego, no, ese segundo no es Rolando, se llama, Rolando, y no usas el nombre Rolando. de vez en cuando lo uso, pero casi siempre es el Diego.
Siempre que alguien hable y ponga el pero, pónganle atención a lo que dicen después del pero. Oye, Eh, es este tip para cuando estén atendiendo gente. Bueno, si te das cuenta, Diego, y le has ujú. preguntado a tu mamá que qué pasó con esta señora. Eh, sí, y la abuela de ella fue que apareció muerta, digamos. Y ay, tu mamá sabe qué fue lo que pasó. Sí, estaba como en un río y después apareció, pero el río no era una crecida, era como un riachuelo. Y Ujú. aparecía un golpe en la parte posterior de la cabeza. Es muy extraño, digamos, que alguien que está ahí en el río después aparezca y no era como un desmayo. Y a nivel de familia han existido ciertos episodios, digamos, como de depresiones. En todas las hermanas de mi abuela, incluida mi abuela, padecen de depresiones y ciertos indicios de trastornos mentales. Entonces, todo debería ser por ahí. Interesante. Pero te das cuenta cómo a Ujú. través del árbol genealógico podremos ir descubriendo algunas cosas. Sí. Hablaste de las cadenas. Les voy a contar. Tengo a mi hermana muy malita, creo que ya se los había contado. Eh, Solo estoy esperando que me llamen para decir que ya descansó. Mi hermana pidiendo el mismo proceso de muerte de todas las primas que se llevaban muy bien con ella. Te digo yo, bueno, casualidades, ¿no? Cada quien le pone el nombre que le quiera poner. Pero también mi hermana, que chocaba mucho con mi hermano que ya falleció, el mismo proceso de muerte también. ¿Qué pasa? ¿Qué hay para ahorita que mi hermana está malita, me vengo enterando de muchas cosas que ella tenía guardadas en su corazón y me contó el por qué. Chocaba tanto con mi hermano, a tal extremo. Ella está muy consciente ahorita. Y yo le pregunté, le digo, mira, ella no puede hablar porque está entubada y todo, pero sí tiene la conciencia. Mira, dicen de que cuando uno está mal, empiezan a venir a visitar familiares. Ya te vino a ver mami, le decíamos nosotros a mi mamá, y me hizo así. Y ya te vino a ver, cuando le dije, y ya te vino a ver mi hermano, y me hizo una cara así, pero miren, se endureció. Y yo sé que ahí ellos tuvieron un problema muy serio. Le pregunto todavía, ¿ya lo perdonaste? ¿Tenés algún proceso pendiente? Ella me dijo que no. ¿Ya estás lista? Y me hizo así. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Pero solo por contarles también cómo van surgiendo situaciones en los árboles. ¿Les hace sentido lo que estamos tragando? Miren, estoy tragando con ustedes ahorita procesos de pérdida con ustedes. Todos en algún momento hemos tenido más de alguna pérdida. ¿Qué? Ahora la pregunta. ¿Será que parte del árbol genealógico los ha motivado a estar en el campo de salud mental, no en este diplomado, sino en meterse a ser psicólogos, tanatólogos, trabajadores sociales, etcétera? Por no preguntarles cuál fue el motivo que los impulsó a estudiar lo que están estudiando. ¿Quién me contesta? Voy a empezar yo si quieren. Mi mamá era enfermera. Ella se graduó de enfermera. eh, Y yo aprendí, me encantaba, yo le decía, médico nunca voy a ser, no me gusta ser médico, pero yo quiero meterme a un campo que usted hace porque mi mamá era mucho de visitar enfermos. Ella hubo un tiempo que ya no trabajó, se sacó la lotería, le decía yo porque se casó y entonces ya no trabajó como enfermera. Y entonces, pero en donde vivíamos todo el mundo sabía que era enfermera. Entonces ella era de ir a poner inyecciones, de cuidar a algún enfermo terminal. Y a mí me apasionó ese mundo. En mi familia, ni del lado de papá ni del lado de mamá hay ningún médico.
y la única enfermera o que trabaja en salud. Mi mamá se graduó de enfermera, dio clases en enfermería y a mí me apasionó ese mundo. Cuéntame, María Carmen. Buenas noches con todos. Hola. Buenas noches, doctor. Bueno, mi experiencia es en el lapso de 2 años fallecieron 6 familiares con cáncer terminal. Eso fue lo que me motivó a estudiar tanatología y terminando esto, estoy con planes de seguir la psicología. Porque lo que yo rescaté de todo esto, porque pues sí, son familias, mis primos, hermanos, mis tíos, toqué fondo con el dolor, con el sufrimiento. Y yo dije, ¿qué puedo sacar de todo esto? Porque realmente mi familia no se sanaba de una pérdida, seguía otra pérdida, ¿no? Y fue muy duro. Entonces dije yo, bueno, y lo que yo podría sacar es tratar de ayudar. Primero tengo que empezar a ayudarme a mí misma y después con esto que empecé a ver todo el tema de la tanatología, dije, de esta manera podría seguir ayudando también a mi familia y a otras personas. Entonces, eso fue lo que yo rescaté, ¿no? Que todo ese dolor lo transformo en ayuda. Si te das cuenta, viene el árbol genealógico. María Ujú. Carmen, tú eres de Panamá, ¿verdad? Yo soy peruana radicada en Miami hace Ah, 25 peruana, años. peruana. Sí. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien más? Patricia. Buenas noches. A mí me llevó a estudiar tanatología el hecho de que yo soy sobreviviente de cáncer de seno. He tenido 7 años, algo bastante duritos. Cuando yo iba por el segundo año, que ya me estaba recuperando de lo del cáncer, tengo una mutilación. Me mutilaron el seno derecho. Mi mamá la diagnosticaron con cáncer de colon. Yo la cuidé. A grosa manera aprendí algo de enfermería. La estuve cuidando durante un año. Mi mamá falleció en enero, hace 2 años, en el 22. Y falleciendo mi mamá en abril, me diagnostican a mi hijo con esclerosis múltiple. A lo de hace un tiempito para acá, este año, primero Dios, me logró recibir de auxiliar de enfermería. Ya tengo el curso de voluntariado que va enfocado hacia el cáncer de mama. Siempre aquí en la fundación estoy sacando el curso de cuidados paliativos y ahorita el de tanatología. La sorpresa es de que yo dije que quería aprender para poder ayudar a los demás de una manera más efectiva, más, o sea, que fuera una buena ayuda. Pero la verdad que la que se ha ayudado un montón he sido yo. La verdad he ido descubriendo cosas, he ido aprendiendo cosas, tanto tal vez situaciones que yo misma me ponía y decía yo no puedo, mas sin embargo, gracias a Dios y pues a los conocimientos he ido aprendiendo, adquiriendo conocimiento. Me quedé me quedó tan grabado el testimonio que usted dio de la persona que falleció cuando usted la llegó a ver. Yo creo que usted era niño cuando contó eso. Mi mamá falleció cuando yo estaba con ella en el turno que yo tenía, porque somos 3 hermanos. Pero de ahí eso me hizo ponerme a pensar y no era la primera, sino mi mamá ya fue como la tercera persona que falleció y no fue que, obviamente me dolió, pero no me dio miedo, no me dio, no, sino traté de que mis hermanos mantuvieran la calma. A mi mamá yo le hablaba mucho y le decía, mamá, su cuerpo ya está muy cansado, ya descanse, mamá, descanse. Mi mamá tuvo como 15 días de agonía. Ya no habló, ya no comió, ya no abrió sus ojos. Entonces, eso me hizo estar acá y como lo decía la compañera anterior, quiero tener otros conocimientos también más,
porque la verdad que es muy bueno tener esos conocimientos para poder ayudar a otras personas. De acuerdo, muchas gracias, Patricia. Ahora, Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Pues mire, pues, yo soy médico general, soy la primera de la familia de ambas ramas, tanto de mamá como de papá, que me graduó de la universidad, tuve ese privilegio. Hasta la fecha soy la única porque no tengo otro primo o alguien más que se haya graduado de la universidad. Este, para ser médico, la verdad, yo a veces no mucho, yo digo, no sé si en la vida a veces digo, tal vez uno se hace o uno ya nace. Yo viera que esto de ser doctor, yo lo hablaba, yo lo decía desde que yo más o menos tengo uso de razón, como desde los 5 años. Yo decía que yo iba a ser doctora, ¿cómo? No lo sé. Y desde ahí empecé yo con esto, que voy a ser doctora y voy a ser doctora y voy a ser doctora. Y mire que ni mi papá tenía los recursos, pero poco a poco ahí íbamos, ¿va? Y mire, hasta aquí estoy. Logré ser doctora. qué Y alegre. pero como le digo, yo desde que yo me acuerdo, mire que hasta la fecha conservo una muñeca, se lo juro, tengo una muñeca, pero re viejísima, donde con ella yo practicaba, dice que yo le ponía inyecciones, yo ni sé, ni teníamos televisión en esa época, pero yo ya le sabía poner inyecciones, a ver ni cómo, pero yo digo, bueno, a veces ni yo me lo explico cómo fue eso, pero yo lo hacía. Y por eso digo, a veces yo le cuento esa historia a las personas, digo, a veces tienen niños que dicen que van a hacer eso, yo le digo, no le quites su sueño, porque yo era así, como yo hablaba, le digo yo le digo, al contrario, anímelo, le digo yo, porque yo era así, le digo yo, de repente va a llegar, solo apóyelo, le digo yo. Entonces, y estoy aquí en tanatología por lo mismo, porque yo veo a veces pacientitos vienen y como dicen aquí los compañeros, uno a veces no tiene una manera de explicar cómo es las pérdidas, pero hay veces, mire, ahora como dicen todos, o sea, está sirviendo más para mí, porque la verdad he descubierto esto de la tanatología, no es algo simple, es un mundo que nos, la verdad que hasta yo me he quedado sorprendida, he aprendido hasta nuevas palabras, nuevas maneras para platicar, para decir las cosas, algo que yo no conocía. Es algo nuevo para mí, pero sí he aprendido mucho, la verdad, bastante con usted. Gracias, Auri. No, pues si nos damos cuenta, mucho de lo que hacemos es por testimonio personal. ¿Hemos tenido alguna pérdida secundaria o primaria que nos provoque estar acá? Casi que todos me contestaron ya. Una pérdida secundaria es, por ejemplo, el fallecimiento de una tía lejana. Y una pérdida primaria podría ser el fallecimiento de una tía cercana. Por ejemplo, ahorita que pues yo estoy aparentemente preparado para lo de mi hermana, y eso va a ser una pérdida primaria. Ahora, muchos hemos descubierto, esas pérdidas nos ayudan a crecer, a sufrir, y por eso nos metemos en estos caminos. ¿Cuál ha sido el momento más confrontativo que has vivido en esa atención a pacientes? Esta es una pregunta. Todavía estoy sufriendo el aire acondicionado del Congreso, ustedes. Que estaba yo puesto en el donde se pegaba el aire. Bueno, yo he tenido muchos momentos confrontativos y les diría, el más cercano ahorita es el de mi hermana. Hoy estuve con ella casi que hora y media haciéndole preguntas, ayudándola, y ella ya no puede hablar, ella está entubada y todo lo era. eh, no entiendo por qué no se ha ido. Y hasta se lo dije. Fuiste, sos y vas a seguir siendo necia.
sos tan necia de quedarte en la vida. Y me hacía así. Pero me dice también que ya no quiere estar. Tuvieran que, yo estoy muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Pero sí es una situación que yo digo aquí, ¿qué pasa? Y me ha tocado enfrentar situaciones. Contaba en el Congreso que me tocó atender a un muchacho de 22 años con cáncer de pulmón y que se le convirtió en cáncer de cerebro. Y generar el plan de vida de ese muchacho ha sido un trabajo duro. Han habido momentos confrontativos. Tengo más de 40 años de estar metido en este mundo, pero esos momentos confrontativos marcan para seguir adelante o marcan para ya no seguir. ¿Y has logrado resolver tu proceso de pérdida o duelo? Bueno, ya enfrenté mi pérdida, pero ya lo resolví o sigo cerrado. Porque si yo no he logrado resolver un proceso de pérdida, como que no es el momento para atender gente todavía. Imaginémonos una persona, en este caso que les cuento es real, una, es una colega psicóloga, mujer maltratada, el esposo le pegaba, etcétera, etcétera, y se divorciaron. Y cuando le llegaba gente con problemas de pareja, que tal vez no andaban buscando divorcio, mire, divorcio, porque los hombres, ta, 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 ella hacía suyo el papel. Me recuerdo, yo estaba en ese entonces de presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos y la tuvimos que suspender 2 años. Se le quitó la licencia, no podía trabajar por esa misma situación. Entonces tendríamos que revisar cómo están nuestros procesos. Y para revisar mis procesos, yo tendría que preguntarme cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Porque muchas veces, si tengo que cerrar mis casos o mi duelo por alguna fortaleza, ser fuerte o darme permiso para ser débil. No podemos estar fuertes siempre. Nos rompemos. Y entonces, cuando yo analizo toda mi vida de pérdidas, duelos, superaciones, fortalezas, debilidades, tendría que revisar qué plan de acción he hecho para seguir adelante. Entonces, al platicarles este tema, mi mensaje iría hacia cómo ayudar a la gente haciendo sus propios planes de acción. Miren esta pregunta, y a veces ayuda, a veces estorba. ¿Qué piensa tu familia de que estés metido en este tema? Hoy tuve un agarrón con una de mis tías, pero agarrón, agarrón, que si la hubiera tenido enfrente, creo que le agarro el pescuezo. Qué bueno que la tuve el teléfono. Mira, me dice, deja de pensar en esas tus babosadas de tanatología, porque estás deseándole la muerte a tu hermana cuando tu hermana quiere vivir. Y sacó todo. Porque para todos estamos rezando para que ella se mantenga viva y tú estás rezando para que se vaya. Mire, tía, yo no estoy rezando para que se vaya. Dentro de mi oración sí estoy pidiendo sanidad total para ella. Pero su oración no tiene que ser egoísta. Y les cuento, mi hermana va a quedar con un brazo inmóvil, le hicieron traqueotomía, tiene problemas en el estómago. No es justo que quede viva. Va a sufrir mucho. Y a todo eso también, esta mi misma tía, me vas a tener que ponerle una muchacha y vas a tener que ponerle una enfermera y de todas estas cosas listado. O eso te va a ayudar tu tanatología. No le ¿sabe qué? Si sale viva, qué bueno. Pero por favor, ahí me manda un cheque mensual
para poner y hacer todo lo que usted está pidiendo? ¿O la quiere usted cuidar? Entonces, al hacerle ese análisis, obviamente se enojó. ¿No entienden? Pero es que miren, el tema de la muerte, bueno, yo siempre he estado preparado. Obviamente, sí estoy triste por lo que está pasando por mi hermana, pero lo puedo superar. Porque yo sé que no tengo que pensar en mí, pero la gran mayoría de personas, cuando tienen a alguien que se está muriendo, piden que no se vaya. Y digo, ¿por qué son tan egoístas? Pero ese ya es otro tema. Pero les digo, ¿qué piensa la familia? Porque mi primo me llama, Estaro, qué bueno que sos tanatólogo, porque yo me estaría muriendo ahorita con manejar esa situación. Y nosotros no te llamábamos mi hermana se llama Sandra, que pobrecita Sandrita y pobrecito vos y todo, y vos nos estás dando una palabra de apoyo, de consuelo. Bueno, de hecho, si alguien llegó al Congreso, cuando me tocó a mí dar la plática, una hora antes me enteré que mi hermana iba a quirófano y con 90% de probabilidades de quedarse en el quirófano. Y pues aquí estamos. Bueno, ya no les voy a hacer más preguntas. Este psicólogo argentino, Robert Neymeyer, decía que todo cambio implica una pérdida. Del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Y miren, para positivo o para negativo, pensemos, me voy a cambiar de casa. Para los que son de aquí de Guatemala, yo viví en el centro por la avenida Elena y 20 calles de la zona 1 por años. No la avenida Elena, sino la avenida Centroamérica. Ahí pasaban ruidos, camiones, pero conseguíamos de todo. Todo nos quedaba cerca. Nos fuimos a vivir a una casa residencial, zona 7, pues, periférico, una casa mucho, mucho más bonita, más grande y todo, pero la pérdida del centro, la pérdida del tráfico, la pérdida de los amigos, cambio positivo, no digamos un cambio negativo. Eh, pero a veces el cambio me lleva a esa pérdida, o también pensemos en el caso de quién fuera de ustedes que tiene cáncer y le quitaron un pecho. Yolik, Pati Eh, Macario. Entonces, Pati Macario, a raíz de esa pérdida, tuvo que hacer un cambio en su vida. Pensemos que te gustaba usar vestidos súper escotados. Puede ser que lo sigas usando, o puede ser que a raíz de ese entonces ahora uses vestidos de cuello alto. No uso los vestidos así, pero trato de evitar el escote. Tratas de evitar el escote. Exacto. Y Sí. ahora hay prótesis que ni se dan cuenta y todo. Pero te digo, ese Uso, pérdida sí. te lleva a Uso cambio. una, uso Ya, una, pero perdón que lo interrumpa, sí, es algo, es un cambio bastante grande, sí. radical, sí. Ajá. Pensemos, el día que a mí me digan que ya no pueda comer azúcar, yo me voy a morir. Porque miren, a mí no me den sopa, no me den carne, no me den arroz, pero no me vayan a dejar sin postre porque no vivo. Pero imagínense, en algún momento van a decir, Estuardito, ya no puedes comer eso. Eso implica un cambio, tendría que cambiar toda mi nutrición. Y tenemos cambios y pérdidas a lo largo de la vida. El sábado eh, fuimos a comer comida sin gluten a un restaurante, porque de los que vinieron al Congreso, gente americana que muy acostumbrada a la comida con gluten, sin gluten. Y yo como no estoy acostumbrado, mire, me comí un plato de comida sin gluten de lo más sano, me puse grave el estómago, porque mi organismo no está acostumbrado a eso. Y la comida estuvo sabrosa, pero no volvería a ir a comer ese lugar, porque ya lo tengo grabado aquí en mi cabeza que esa comida me cayó mal. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, miren esta frasecita. Dice, la muerte deja un dolor de corazón que nadie puede sanar. Y el amor deja una memoria que nadie puede robar.
Cuando tenemos una pérdida. ¿Quién va a sanar mis pérdidas? Nadie. Pero a través del amor puedo alcanzar la situación. Ahora, ¿qué es una pérdida? ¿Cómo entender el sentido de la pérdida? Fíjense que en nuestras conversaciones de todos los días hablamos de algo que se nos ha privado. Por ejemplo, hoy en Guatemala mataron, no mataron, una señora se resbaló en la moto en la zona 10 y un bus pasó encima de ella y la mató. Y eso provocó tráfico. Acaba de escribir alguien que de Fontavela a, a la avenida no de las Américas, ¿cómo se llama esta? De Los Próceres. Serán como 5 cuadras y mucho. Llevaba más de 3 horas y no había podido llegar. Miren, qué pérdida de tiempo. Miren que fulanito se cayó. Pérdida de amigos. Venía en la camioneta, venía en el bus y me robaron el celular. Voy a ir al doctor porque se me está cayendo el pelo. Eh, ya no puedo. Lo del pelo no se me ha caído, no tengo suficiente pelo. Bueno, sí se ha caído, pero tengo suficiente pelo. Ya no puedo tomar leche porque me hace mal al estómago. Yo sí puedo tomar leche todavía. Entonces le digo, siempre en nuestras conversaciones hay pérdidas, pero esas pérdidas no le ponemos atención porque son pérdidas cotidianas. Pero cuando esas pérdidas se convierten en fuerza, que duelen, entonces se convierte en un duelo. Hola, Rosy. Hola, buenas noches. Justo cuando puse esta lámina estaba pensando que por qué es que cuando perdemos a un ser querido se nos vienen a la mente todos los recuerdos hasta de cosas pequeñas o insignificantes y mientras nuestro ser querido está vivo no, pareciera que no domina nuestro pensamiento, pero cuando fallece todos los días estamos recordándolo, mencionándolo más. ¿Es eso inherente siempre a la pérdida? Pero ¿por qué? Por los apegos que tienes. Por ejemplo, mi sobrina egoísta, extremadamente muy egoísta. Su abuela estaba enferma y ella dice que adora a su abuela y me llama llorando. Ay, estoy triste porque ya no voy a poder comer los tamales y la sopa de no sé qué que hace mi abuelita. Así fue como me dijo. ¿Y por qué? Le prohibieron cocinar. No, es que se está muriendo. Ay, mamadita, le digo, ¿qué te preocupa? ¿Que se muera tu abuela o que ya no vas a poder comer? Aprenderle, robarle las recetas, aprender a cocinar, no se la gana. Yo, para darle una lección. Pero, ¿por qué se ponen a pensar de cosas? O lo que tú estás diciendo ahorita, con lo de mi hermana, me puse a buscar papelería para poner todas las cosas en orden de ella, las cosas mías, y en eso me apareció mi cédula de ciudadanía. Algún guatemalteco mayor de 60 años me va a entender qué es eso. Eso ya no existe. La cédula de ciudadanía era el documento con el que uno iba a votar para presidente, alcalde y todo eso. Y entonces, en esta situación, yo me pongo a pensar de cuando le pasó esto, de que mi hermana una vez me dijo de que por qué ella, si hubiera nacido un año antes, todavía hubiera tenido cédula de ciudadanía. Pues si les digo, si la cédula hubiera aparecido en otro día, que no está pasando nada, ni le pongo atención. Pero lo que tú dices es cierto, Rosy, porque nosotros vivimos dentro del apego de la gente. Sí, Pero ¿será apego o en muchos casos es amor? el apego es una manifestación de amor. Ah, ok. Por ejemplo,
¿Qué te diría? Voy a hablar egoístamente, como que si fuera esa mi sobrina. Ahorita que comí fiambre me encantó, pero yo extrañaba el fiambre de mi mamá. O por ejemplo, está sonando el teléfono, pero es el teléfono de mi hermana que tengo y están todas sus amigas llamando, así que no le hagan caso. Pero por ejemplo, hoy que entro al intensivo, lo que se me vino a la mente fue la imagen de mi mamá cuando ella iba al intensivo. Mi mamá dejó de ir al intensivo tal vez hace 30, 40 años. ¿Y por qué se me vino esa mente a la mente? Por los apegos. Automáticamente asocié a mi mamá con mi hermana. ¿Sí me explico? Vamos a seguir viendo todo eso, Rosy. Sigamos bien. Gracias. Miren, es evidente que la pérdida puede tener muchos significados, que van desde los acordados, a partir de definiciones generalizadas, por ejemplo, privarse de algo, fracaso de algo, disminuir, destrucción. Pero también van a haber pérdidas con significados más personales y difícilmente expresables asociados con pérdidas pasadas y presentes en nuestras propias vidas. Piensen algo que les haya dolido, que hayan perdido. Les voy a hablar de mi hermana. Mi hermana se graduó en el Belga y se graduó en el año de los 50 años. Entonces aquí en Guatemala se acostumbra a usar anillos de graduación. El anillo de graduación de ella era un anillo especial porque era edición única y en un asalto le robaron su anillo. Y le dije, mira, ¿y por qué no mandas a hacer otro anillo de graduación? No me dice porque era el anillo de los 50 años. Y, bueno, yo he sido perrero, me encantan los perros. Y a mí nunca se me va a olvidar cuando se me murió el Ricky, que era un perro dálmata, por esto y esto y esto y esto. Entonces son pérdidas pasadas, significativas que están presentes en nuestras vidas. ¿Por qué me recuerdo tanto del Ricky? Porque yo me lo llevaba al interior del país y pues era un dálmata, era un perro de cacería. Si yo le abría el carro, lo primero que hacía era llevar y me traía, aunque sea una lombriz, pero él siempre me conseguía un animal y me lo llevaba a donde yo estaba. Una vez traía un ratón en la boca que lo había matado y como quien dice, mira, te traigo el premio de lo que hice. Entonces, son cosas que uno se va recordando. Y algunos de decir, ay, no, y de usted lo que se recuerda, pero es lo mío, ¿verdad? Puede ser que, bueno, ahorita que me estoy bajando recuerdos, ahorita se me vino a la mente una mi tía que cada vez que viajábamos ella llevaba una canasta llena de tostadas y llevaba sus frascos de frijol, de salsa, de guacamole y siempre íbamos en el viaje comiendo tostadas. Es una pérdida pasada. Y ahorita se me antojó una mi tostada con salsa y quesito. Y se me vino a la mente ella. ¿Sí me explico? Para mí son pérdidas superadas, pero hay personas que se quedaron encerradas en esa pérdida pasada. Conocí una señora, s- se le mató el amor de su vida, nunca más, el amor de su vida, nunca se casaron, estaban en proceso de casamiento, tenía 20 años y a raíz de eso nunca más se fijó en un hombre y a la fecha sigue pensando en el amor de su vida. Una novela al estilo Walt Disney, ¿verdad? Ahora, aunque el dolor por la pérdida de algo que amamos y ya no tenemos es una parte natural del viaje de la vida, podemos poner en tela de juicio nuestra forma de vida, haciéndonos sentir confusos e inseguros y sin saber cómo avanzar en el territorio desconocido en el que nos ha dejado la pérdida. Miren la foto, no tengo palabras para expresar el dolor que siento.
¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes ha sufrido por amor? No se me van a poner a llorar ahorita, por favor. El más enamorado de todos, Diego, no está muy patojo para sufrir de amor. Rosy, Sí, en y algún por sufrir, momento. Ujú. pero seguiste adelante. Claro. Ujú. Pero imagínate que te hubieras quedado encerrada en eso. Y entonces, como diría Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Decía la canción. Si en la primera vez, no sé qué, ya no me recuerdo más de la canción, pero ¿cuánta gente viene y dice ya no por lo que pasó? Pero yo pregunto, ¿no valdrá la pena volverse a enamorar? Se me murió mi tortuga. Las tortugas son egoístas porque se esconden y aparecen hasta como a los 6 meses a veces. Pues no porque estoy triste por una tortuga, no voy a tener otra tortuga. Por ponerles ejemplos sencillos. Pero hay gente que renuncia a la vida para no volver a sufrir. Pasa eso, unas amigas perdieron su perrito que era, pero como el niño de la casa y decidieron no volver a tener otro por el dolor de la pérdida que tuvieron. ¿Sí? O vienen y le ponen el mismo nombre. Fíjense que cuando se me murió Ricky, como le era dálmata, su casa estaba pintada en blanco y negro. La casa estaba pintada como dálmata. Una casa preciosa. Bueno, se muere Ricky, entonces vengo y traigo al Toto. Era un Beagle. Creen que el Beagle se quiso meter en esa casa. No, y el perro abusivo, nunca quiso usar esa casa. Le quité el color, la mandé a pintar del color del Beagle, la desinfecté. No, nunca usó la casa. Y yo, enojado, triste por la casa, porque me recordaba al otro perrito. Entonces, ¿qué hice? Le quité la casa y empezó a dormir en el patio. Ahí sí ya buscó lugar, pero le volví a poner la casa, no. Tuve que comprarle otra casa. Pero ¿cuántas veces pasan esas situaciones? Ahora miren lo que dice este señor Carlos Slutsky, es un terapeuta familiar. Las pérdidas son la sombra de todo lo que poseemos, tanto material como inmaterial. Cuando se me perdió algo, me hace sombra, porque no lo encuentro. Ahorita que estamos hablando de eso, se les ha venido a la mente qué pérdidas han tenido. Materiales, inmateriales, amigos. Y alguien dice por ahí, trata todo lo que tengas como si fuera una porcelana preciosa, porque algún día desaparecerá. Y eso no es más que vivir el presente. Yo no sé cuándo me voy a morir. Supóngase que me fui a qué, a la República Checa. No sé cuánto voy a volver a ir a la República Checa. No sé si voy a volver a salir a viajar. Tengo que aprender a vivir en el día a día. Ahora, esta señora Diana Bradley, superviviente del atentado de Oklahoma de 1995, en ese incidente perdió a su mamá, a sus 2 hijos y su pierna derecha en esa explosión. ¿Qué le dolerá más? Y entonces ahí metemos nosotros nuestro mapa, porque dice, perdió a su mamá. Ay, pero qué desconsiderada. Y sus hijos. Lo que más me duele es la pérdida de la pierna. Ay, tan egoísta. Se le murió una mamá, se le murieron sus hijos.
Entonces, nosotros no podemos juzgar el dolor de nadie, porque cada quien vive su duelo a su manera. Una vez una persona me dice, ay, usted se va a burlar de mí. ¿Por qué? Es que fíjese que yo estoy muy triste porque se me murió mi mascota. Bueno, le digo, esa es su pérdida. Y le digo, a mí también se me han muerto mascotas y me he puesto triste. Entonces, ¿cuáles son esas sombras que tengo que me provocan pérdida? Y sobre eso tenemos que trabajar en la tanatología. Entonces, para quienes han sufrido una pérdida, esta es la imagen de la muerte, ¿verdad? Una mariposa o ¿cómo se llama? O golondrinas o palomas volando. Muchos de niños perdimos una mascota. Cuéntame, Maricano. Doctor, cuando usted dice la sombra, ¿se refiere a lo que es la parte negativa del ser humano? Puede ser la parte negativa o la parte positiva. ¿Qué es una sombra? Bueno, yo Así, en el entendía, sentido metafórico. ok, Vas caminando en la calle, ahí está tu sombra. ¿Qué es eso? ese lado, el lado opuesto, ¿no? Que te va acompañando siempre. Ok, Pero si tú lo quieres agarrar, no lo encuentras, porque no es no, tuya. claro. Exactamente eso pasa con la pérdida. A veces vas caminando y llevas pegado el llavero Mm, que perdiste, como una sombra, mm, que siempre va a estar contigo, pero no lo puedes controlar ok. o no lo puedes tener. ¿Sí me explico? Sí, sí, doctor, gracias. ¿Y te hace sentido? Sí, claro, claro. De acuerdo. Entonces, para entender la experiencia de la pérdida, es importante reconocer la omnipresencia en la vida humana. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Que en toda vida humana van a haber pérdidas. ¿Cuál fue la primera pérdida que tuvimos al momento de nacer? Salimos de esa zona de confort para, para vivir. Y el signo de vida es que lo nalguen a uno para que uno llore. La siguiente pérdida, tal vez la pérdida del cordón umbilical, la pérdida del pañal, porque con el pañal yo manipulaba a mis papás, la pérdida de mis dientes de leche, le llamábamos acá, etcétera. Y tenemos pérdidas a lo largo de la vida, parte de ese proceso de cambio. Perdemos algo con cada paso que avanzamos en este viaje de la vida. Cosas que van desde las más concretas como las personas, lugares, objetos, hasta las situaciones más inmateriales, pero no menos significativas, como la juventud, los sueños, enfermedades que desvanecen o sueños que desvanecen cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida. Si ustedes hicieran ahorita un listado de toda la gente que han perdido, yo podría decirles mis dos abuelos, mis dos abuelas, mi papá, mi mamá, mi hermano. Bueno, la familia de mi papá no la tomo en cuenta. De los 15 tíos, ya se fueron 11 primos, algo, etcétera. Amigos, yo les diría pérdidas así significativas, yo les diría por lo menos unas 60 a lo largo de la vida. A nivel de perritos, cuántos no he perdido. A nivel de sueños o ideales, cuántos no he perdido. Y en nuestra vida va a haber pérdida todos los días. Ahora con las carreteras, Salvador tiene unas carreteras preciosas, pero ahora nos tapan. Antes se recuerda que uno podía cruzar en tal lado, ahora todo está tapado. Y si se me olvidó cruzar donde tocaba, tengo que ir a dar una vuelta 1 kilómetro después. Esa es una pérdida también. Ahora, ni siquiera las transiciones más positivas están libres de esa experiencia de la pérdida, ya que cada ascenso en nuestro trabajo nos va a llevar a la aparición
de cierta tensión con las amistades que habíamos establecido. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo priva a los papás de una serie de libertades que habían dado por supuestas. Cuando no teníamos hijos, vamos a cualquier lado, pero en el momento de los hijos hay que jalar pañalera, hay que jalar pachas, o que ya no puedo ir a ningún lado porque el niño que se durmió, etcétera. La admisión de un hijo en la universidad que ha escogido y va a ser exitoso, va a enfrentar a los papás al famoso síndrome del nido vacío. Todos los hijos se van. Miren, yo, por ejemplo, mi casa está vacía. Mis hijos ya no están conmigo, están fuera. Esa mesa tan numerosa, cuando venían todos los amigos de mis hijos, ya no están, pues. Mi hijo vino, el mayor, vino el sábado, por lo de mi hermana, y los otros vienen en camino. Y me dice mi hijo mayor, mira papá, ¿será que puedo hacer una reunión en la casa con todos mis amigos? Tráelos. Qué alegre se miraba la casa llena de gente. Pero mi hijo está muy bien situado, trabajando, feliz, viviendo en Canadá. Entonces, uno tiene que irse ajustando. Voy a poner otro ejemplo. Me nombran gerente general de la empresa. Qué felicidad, me van a pagar más, pero vienen más compromisos. Y tal vez el gerente administrativo quería ser el gerente general y como él no quedó, me lo genero de enemigo. O me nombran gerente regional y me tengo que ir a vivir a Panamá. Y estoy feliz pero tengo que cambiar alguna estructura, etcétera. Aunque raramente nos ponemos a pensar, la vida nos obliga a renunciar a todas las relaciones que apreciamos, ya sea a raíz de separaciones, de cambios de domicilio, de muertes de otras personas o de nosotros mismos. La que dijo, buscando a mi papá en Facebook. Ustedes, no sé qué día me quise hacer mi listado de mis compañeros de estudios de primer grado de primaria. Hay muchos que ya ni me acuerdo. O de mis profesores. No, digamos, bueno, yo tengo 64 años. Mis maestros de la universidad creo que se murieron casi todos. Se acaba de morir uno, Fidelio. Mucha se murió Fidelio. A la qué buena gente era. Pero renunciamos a tantas cosas. Cada una de estas pérdidas inevitables van acompañadas por su propio dolor y le van a afectar a cada persona de manera particular. Y sin embargo, la única alternativa a sentir ese profundo vacío que dejan las pérdidas sería llevar una vida superficial y carente de compromisos. Como no quiero sufrir, como no quiero perder, no me comprometo. Es como que los invitara a una cena y le digo, ¿qué tal estuvo la cena? Como estoy a dieta, no comí. Entonces, ¿para qué fuiste? Entonces, una vida sin vida no es vida. Hay personas que evitan esos apegos para intentar mitigar el dolor de su inevitable pérdida. Yo he tenido casos de personas que cuando se enteran que su gran amigo o su gran amiga tienen cáncer, ya no lo van a ver. ¿Y por qué? O porque no saben de qué tema hablar, o porque tienen miedo que se puedan contagiar, o porque mejor empiezan a alejarse antes de que la persona tome la decisión. Miren la importancia del significado de la pérdida y del duelo. Las inevitables transiciones por las que pasamos desde que somos niños hasta la edad adulta, tercera, cuarta edad, nos empobrecen
pero también nos enriquecen. Por lo que es importante reconocer que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio, que ya se nos había dicho que lo dijo Robert Niemeyer. ¿En qué nos hemos empobrecido y en qué nos hemos enriquecido? Bueno, yo ya no tengo la energía de antes. Hoy caminé 2 cuadras de donde dejé el carro para el hospital y llegué con la lengua de fuera como que si hubiera caminado 10 cuadras. Yo tengo una vida muy sedentaria, paso dando, bueno, mi trabajo es estar sentado en un escritorio o dando capacitaciones, pero la capacitación ni me muevo, pues estoy de pie. Pero al mismo tiempo que me empobrecen, también me enriquecen porque me lleno de experiencia. Pero tengo que situarme. Hay gente que no quiere crecer, quieren quedarse como Peter Pan. El complejo de Peter Pan, nunca llegar a ser adultos y empiezan a sufrir porque ya tienen 40 años. Yo tuve un gran amigo que él decía que cuando llegara a 30 años se iba a matar. Cuando llegó a los 30, dijo que a los 35. Cuando llegó a los 35, dijo que a los 40. Pero que entre los 38 por ahí, conoció a una muchacha, la embarazó, tuvieron un niño y ahora dice que cuando su niño ya se haya graduado de ¿cómo se llama? De alguna profesión universitaria. Pensemos que el niño se gradúe de 23 y este lo tuvo de 38, 41. A los 61 años va a empezar tal vez a matarse o a intentarlo. Pero vamos cambiando. Ahora quiero que veamos la anatomía del duelo. Ya hemos visto que la doctora Elizabeth Kubler habla de 5 etapas, ¿verdad? La negación, el enojo, la negociación, la depresión, la aceptación. Yo lo voy a trabajar en otro enfoque. Dentro de la anatomía del duelo, primero vamos a evitar, después vamos a asimilar y después vamos a acomodar. Hoy vamos a ver el tema solo de la evitación. ¿Qué es evitar? Especialmente en los casos de muertes acompañadas por un duelo intenso que violan nuestras expectativas sobre la continuidad de vida de un ser querido, esa realidad de la pérdida puede ser imposible de asimilar y nos vamos a sentir conmocionados, aturdidos, presos de pánico, confusos en un primer momento. Y esto nos puede dificultar o evitar la plena conciencia de una realidad que resulta demasiado dolorosa para asumirla. Entonces, no sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado muchas veces. De hecho, ahorita en el Congreso recordamos a Maritza. Maritza era una docente que daba la plática de autocuidados, la que da ahora Gigi. Maritza, antes, el primer módulo era nociones de tanatología, con eso empezábamos el diplomado. Luego venía Maritza a dar su tema de autocuidados. Una semana antes de empezar el diplomado, me llama Maritza, hola, Estuardo, ¿cómo estás? Y nos echamos una gran plática. Mira, cambiemos de módulo. Quiero empezar yo. Miren, me rogó tanto que dije, va, dale, pues. El curso era día martes. Perdón, miércoles. Entonces le dije, mira, me voy a conectar el miércoles porque quiero conocer a los alumnos, que era la primera clase, y así aprovecho y te evalúo, le digo. Miren ustedes, dio una clase maravillosa, impresionante. Y al finalizar la clase, me llama por teléfono, platicábamos como media hora, y me contó que el siguiente día ella tenía cáncer, nadie sabía que tenía cáncer, que iba a una sesión no era ni quimio ni nada, sino de rutina. Bueno,
Entonces la llamé el jueves temprano, como a las 10 de la mañana, para decirle ojalá que todo te vaya bien y todo. Y me dice, mira, no he salido de mi casa. ¿Y por qué? Es que la muchacha no me ha cocinado y yo le pedí que haga tal comida y estaba peleando. Ahí le digo, mira, no cabe duda que las amas de casa se vuelven histéricas cuando no les hacen las cosas, le digo, riéndome. Apúrate y te vas. Como a las 2 de la tarde me llaman, Estuardo Maritza se murió. Ay, no puede ser, les digo yo. No puede ser. Sí, se murió. Pues yo acabo de hablar con ella. No se murió. Entonces, mire, se me vino a la mente esa necesidad que tenía ella de conocer al grupo, porque ella no sabía que se iba a morir, pues, pero una evitación. Y cuando hablo con el esposo, también él estaba conmocionado, todo mundo. Esa evitación, salimos con esto, no puede ser verdad. Tiene que haber algún error. Pero si hace unas horas estaba hablando con ella tranquilamente. Recuerdo a una amiga, colega, su esposo se le murió teniendo relaciones íntimas entre ellos. Eran esposos, ¿no? Qué traumatizante que se le muriera el esposo así. Al siguiente día, pues de negro y todo, y llega la señora que les vendía tortillas. Mire, traigo la tortilla de su esposo. Fíjese que se murió. Ay, no puede ser. Bien, es que no puede ser si yo le vendí tortillas ayer. Entonces ella le contestó, yo tuve relaciones con él en la noche y se murió. Imagínense eso. Pensemos que me peleé con mi primo, por decir algo, y salgo a la calle, o él salió a la calle, y de repente me avisan, mira, se murió tu primo, lo mataron. Esa evitación, esa resistencia, esa culpa, todo lo que viene a mi vida, porque no me dio tiempo a despedirme, por ejemplo. ¿Les hace sentido la evitación? Es algo que no queremos enfrentar nunca. Entonces mejor lo evitamos. Entonces, incluso cuando la muerte es obvia y se reconoce desde un principio, seguimos comportándonos como si la persona aún estuviera viva, creyendo en ocasiones que vemos su cara entre la multitud para sentir la punzada del dolor cuando nos damos cuenta que se trata de otra persona. Perdón que les cuente tanto de mi experiencia de vida, pero es la que más me conozco. Mi hermano y yo peleábamos todos los domingos a las 7 de la madrugada, le decía yo. Yo tengo una vida social muy grande, ya sea por fiestas, por cenas, por algún curso, todo, pero a mí me encanta disfrutarme. Yo los sábados con mi esposa salíamos, cuando estaba soltero salía, venía a mi casa 2, 3 de la mañana. Obviamente el domingo me levantaba tarde. Y mi hermano tenía la pésima costumbre, por ser controlador, de llamarme domingo a las 7 de la mañana. Y en ese entonces, al principio, no existían los celulares, ¿verdad?, para bajarles el volumen. Bueno, mi hermano se murió un sábado. Lo enterramos domingo. El siguiente domingo a las 7 de la mañana suena el teléfono, ya me levanto enojado a tratar de decirle todo lo que pensaba. Ay, es verdad, ya se murió. Era mi tía. Le dije, mire, en su vida me vuelve a llamar a las 7 de la mañana, y le conté la historia. Más de alguna vez me ha llamado, no contesto y se enoja, pues es otro problema. Pero este domingo terminé cansadísimo del Congreso, que no sé si alguien vino o llegó, pero estuvo muy bueno. Al menos a mí me gustó. Pero yo, entre estar corriendo con el Congreso y atender a mi hermana, dije, domingo ni a mis perritos voy a atender. Y suena el teléfono a las 7 de la mañana. Inmediatamente se me vino la imagen de mi hermano, que no había pasado en mucho tiempo. Obviamente, pienso yo que hice una asociación por lo de mi hermana. No puede ser. Bueno, y sonando el teléfono, a lo mejor me están llamando del hospital.
Y ya se me vinieron todas. Y en lo que me levanto, y se van a reír o se van a enojar, era una llamada equivocada. Pero mientras tanto, me hicieron ponerme a pensar muchas cosas. Entonces, a pesar de lo confuso que puede ser esta experiencia, son reacciones normales ante la pérdida y ponen de manifiesto nuestra dificultad para asimilar plenamente la noticia de una pérdida traumática que nos va a cambiar y a empobrecer irremediablemente. Yo no sé si les conté, yo tuve un accidente, me fracturé la cadera. Y me contaba, ¿no? Ir al gimnasio, hacer basquetbol, y de repente tengo que cambiar. Pero como el gimnasio para mí era importante, pues dije, voy a nadar. Y ahorita que se los digo, que tengo, bueno, no sé si lo que tengo ya es gripe o es una alergia a raíz de lo del aire acondicionado, me vengo a pensar que ya tengo varios meses de no ir a nadar. Pero muchas veces asociamos esas situaciones. Es normal cualquier forma de actuación ante una pérdida. Unos lloran, otros ríen, otros se enojan, otros no hacen nada. Físicamente, como individuo me encuentro en la fase de evitación y puedo tener sensaciones de aturdimiento o irrealidad, oír voces de los demás, como si estuviera muy lejos, o sentirme distanciado, separado de mi entorno más cercano. Yo no sé si les ha pasado eso, que pensemos, se me viene una escena del colegio. El colegio donde estudié era un colegio muy grande. Y yo me podía sentar en las gradas del patio a leer algo y estaba súper lejano, no sé, me sentía distanciado del grupo. Y a veces he estado muy lejano, muy alejado, pero estoy bien cercano. Cuando estamos en un funeral, sobre todo si es una pérdida mía, hay un montón de gente alrededor mío, pero yo estoy encerrado en mi mundo. Esa es la sensación de aturdimiento, de irrealidad. A nivel conductual, puede parecer desorganizado, distraído, incapaz de llevar a cabo las actividades más rutinarias de la vida cotidiana. Se nos olvida hasta comprar o pagar las facturas. Muy normal que este mes se me acumularon las facturas del agua, de la luz, del teléfono, porque por estar atendiendo a algún familiar que se murió o algo, se me olvidó pagarlo. Es normal. Y entonces es importante el apoyo emocional en esta fase, porque nos va a ayudar en esta fase a que la persona haga las tareas necesarias para su vida cotidiana. Entonces vamos a poner una fecha. Pensemos que tuvimos la muerte de un familiar muy cercano el 1 de octubre. En este periodo de evitación, hoy ya estamos a 12 de noviembre, pero nosotros emocionalmente seguimos todavía en la primera semana de octubre. Se nos terminó el mundo, se paralizó el mundo, pensando en mi muerto, en que no puede ser, y el mundo no avanza. Esa es la evitación. Ahí me recuerdan 1 de octubre para la otra semana, porque la otra semana vamos a ver las otras dos fases. A medida que vamos siendo más conscientes de la realidad, empiezan a surgir reacciones emocionales más vividas que incluyen a menudo protestas contra quienes creemos responsables de la muerte, lo que la doctora hablaba de la culpa. Pelear con el médico, con el borracho ese que provocó el accidente, con el mismo difunto que se dejó morir, incluso con Dios, conmigo mismo. En el primer mes manejamos la negación, evitación y la culpa.
Y la culpa sí es patológica. Muchos de los supervivientes a la muerte de un ser querido, este cúmulo de emociones es evidente para quienes le rodean y va a provocar incomprensión y distanciamiento, que va a provocar al mismo tiempo irritabilidad, resentimientos. Cada quien reacciona de diferente manera. Un ejemplo puede ser, pues, me va a recordar de la muerte de mi papá. Para mi mamá fue sorpresa. No, no fue sorpresa porque mi mamá fue enfermera por años y él estuvo 40 días hospitalizado. Pero se quedó así que yo no la vi llorar. Mi hermano, que era súper consentido de mi papá y eran secuaces, lloraba, lloraba y lloraba. Y se peleaba conmigo porque yo muy al estilo de mi mamá, yo tranquilo. Mi hermana mayor estaba en Estados Unidos, ella se casó muy jovencita, se fue para allá y ella se fue peleada con mi papá, entonces con culpa. Y mi hermana menor estaba muy pequeña, se quedó desprotegida. Mi papá murió el 19 de diciembre. Imagínense esa Navidad. Yo tranquilo, mi mamá aturdida, viendo los negocios de mi papá. Mi hermano me recuerdo que empezó a tomar, bueno, él siempre tomó, pero ahí fue, agarró grandes borracheras y se alejaba de la casa. Mi hermana pequeña, preocupada si iba a haber plata para que le siguieran pagando el colegio donde estaba o le iban a cambiar de colegio. Miren, cada quien en su entorno. Y eso provocaba discusión. Miren, todo a lo que nos lleva la evitación. En otros casos, el caos de emociones que surgen cuando la evitación se deteriora genera un drama privado que cada quien conoce, por los demás no, porque intentan controlar sus expresiones emocionales en presencia de otras personas. Un muy buen amigo mío, compañero de colegio, siempre le gustaron las motos y él le generó la afición de las motos a sus hijos. Y de repente el hijo de 13 años, que era el más imprudente de todos, este amigo le regaló una moto a su hijo. Todos, yo no, pero todos le decían, mira, le regalaste tacuche a tu hijo. Le regalaste la herramienta de la muerte. Tacuche es el saco. Le regalaste tacuche de madera, decía. Le diste la herramienta de la muerte. Este amigo de apodo, como se llama Virgilio, le decíamos de apodo Chilo. Y entonces el hijo, Chilito. El Chilito, bueno, Chilo le dijo a Chilito, nada de andar corriendo, como le podía decir, nada de andar corriendo si este Chilo manejaba a toda velocidad las motos. No te vas a ir a meter a tal lado y todo. Y un día, un sábado, Chilito se desaparece, vivían por carretera a El Salvador y se vino a estrellar a la carretera como para Matitlán. Topó con una camioneta, la camioneta lo lanzó a un poste, en el poste se terminó de estrellar, se le partió el corazón y se murió. Llegamos a la funeraria, ustedes, Chilo era un muerto en vida, no tenía color, no reaccionaba. Y él tenía mucha culpa porque todo el mundo le había dicho que por que le había regalado el arma para matarse. Y este se lo creyó. Miren, cuando yo llego, yo lo abrazo y miren estos mis dos dedos. Mis dos dedos vengo y le pegué aquí, miren, en la frente, duro. Al pegarle duro, empezó a llorar. Pero él no quería que nadie lo viera llorar y me lo llevé a la habitación contigua donde que le dan a uno en las funerarias. Lloró, como no tiene idea.
Llamé a uno o dos compañeros más del colegio y cuando salió, otra vez se me convierte en una tumba. Él no quería demostrar emocionalidad. ¿Y qué era lo que él quería? Negar esa realidad de la muerte o negar el sentimiento de esa realidad de la muerte. Y entonces, también pasa que en un momento me comporto como si la pérdida nunca hubiera sucedido y una hora después me veo invadido por el dolor y la angustia. Vayamos a un funeral. Y está los deudos tristes, tomando cafecito, comiéndose un panito, y de repente llega alguien, los abraza, se ponen a llorar, entra la fase del llanto y de repente a la persona se le olvida. Ese mismo, como que el duelo también se cansa y necesita tener varias manifestaciones. ¿Estamos? Entonces, veamos esto. Marcos, 37 años. Cuando me pidieron por primera vez que identificara el cuerpo de mi hermano después del accidente, no pude hacerlo. Su cabeza había quedado torcida hacia atrás y los ojos se le habían salido de las órbitas. No pude reconocer a Demetrio en ese cuerpo. Me sentía como si estuviera en una nube. Todo estaba nublado y yo estaba aturdido, como si nada fuera real. Y seguí sintiéndome raro y distanciado durante algunas horas más. Uno se pierde. Esa es la evitación. Puede durar un día, 2 días, una semana, un mes, pero mientras más nos estanquemos en una fase, más difícil va a ser llegar a la siguiente fase. Entonces, ¿se recuerdan? 1 de octubre que habíamos hablado, falleció, digamos, este Demetrio. Y Marcos se quedó como que si estuviéramos en un 8 o 10 de octubre. La otra semana vamos a ver las otras 2 fases para ver cómo va ese proceso de duelo. ¿Alguna pregunta el día de hoy? ¿Arias? Doctor, buenas noches. ¿Hola? Mano. Con una pregunta. En este caso, existen los tres temas de apego: apego ansioso, apego evitativo y apego ambivalente. Al final de cuentas, todos estos generan ciertos conflictos cuando, por ejemplo, el apego ansioso tiene cercanía con el apego evitativo, porque al final de cuentas estos dos no son compatibles. Y ansioso me refiero a todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, con la familia, por ejemplo, con la pareja, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que estos convivan y puedan tener esa, eh, ese conjunto de situaciones? Me refiero al tema de la familia en sí, porque a veces, por ejemplo, algunas personas quieren acercarse a su familia, pero el mismo apego evitativo de la otra persona hace que éste se aleje más y más y más, y pues siempre hay un conflicto en este aspecto. Es muy buena pregunta. Por ejemplo, pensemos que perdieron un hijo, pareja joven, y en el duelo, ella está sufriendo porque quiere tener a su hijo o tener otro hijo, pero ella está pensando en el hijo que ya nació, mientras que el esposo podría estar pensando, tengamos relaciones para tener nuestro hijo. Y entonces él va a buscar a la esposa para tener relaciones y ella lo va a rechazar, porque están manejando 2 situaciones diferentes. Por ahí podría ir en algún momento. Otra situación, cuando murió mi papá, el conflicto, ¿dónde lo enterramos? Mi mamá, eh, mi hermana, no, mi mamá y yo principalmente, decidimos que se quedaba en la capital. Él era de Zacapa. Toda la familia de mi papá de Zacapa, que se fuera a Zacapa. Un gran conflicto, pues. Y después nos tuvimos que ver
eh, por los 9 días, por esto y por lo otro, una situación de incomodidad. O la misma comida. Puede ser que yo tenga más hambre o tenga menos hambre. Y dentro de mi hambre se me venga mi antojo, que es el contrario antojo a alguien de mi familia. Entonces van apareciendo esos conflictos. No sé si por ahí es donde íbamos, mano. Sí, exactamente. Cuando, por ejemplo, y me coloco en el primer ejemplo que usted indicó, el del hijo, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, de alguna forma también se activan este tipo de apegos, ¿verdad, doctor? Sí. Porque a veces están disfrazados de ciertas situaciones y cuando ocurre una pérdida a tal grado de una fragmentación mental, es que los apegos salen a luz de diferentes situaciones de la niñez, porque al final todo es representativo en cierto momento. Pero, repito, y en este caso en particular, aunque los dos tienen cierta cercanía al final dentro de esa relación, siempre va a haber ese conflicto de yo quiero, pero tú no estás, y si tú no estás, pero yo quiero. Entonces, es un poquito complicado. Me imagino que se tendría que hablar en terapia de pareja para poder establecer ciertos acuerdos y ciertas finalidades para que eso pueda progresar, porque al final de cuentas también entra la parte de que es el motivo del por qué las rupturas de pareja son bastante frecuentes en este caso. O te voy a poner un ejemplo. Hay muchas parejas que se casan porque están embarazados y pierden el bebé. Inmediatamente se empiezan a echar la culpa y un alto porcentaje de parejas que se casan por embarazo y les muere el bebé se terminan divorciando. Porque el objeto del apego que nos unió ya no está. Entonces, ¿para qué vamos a estar juntos? Por poner un ejemplo. Es porque el vínculo se rompe, porque el vínculo es ¿Por el qué? bebé al final de cuentas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, la terapia familiar, por ejemplo, pasa mucho también con el cuidador primario y el enfermo, donde el cuidador primario quiere obligar al enfermo a que se tome la incaparina, por decir algo, y el cuidador y el enfermo no quiere tomarse la incaparina. Y viene alguna fase de algo y empiezan a pelear por la incaparina. O se le muere al cuidador primario su paciente y la incaparina va a ser el detonante para pelear con todo el mundo. Y eso hay que trabajarlo en esta fase de evitación. Porque en la evitación, ¿qué fue? Se me terminó el mundo. Ya vamos a ver las otras fases la otra semana. Pero aquí, ¿y ahora qué hago? En términos de Chespirito, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Sí me explico? Pero es porque todo se basa exactamente en este En caso, el el objeto cuidador de tu, primario. Ajá, en el exacto, objeto ajá, de tu exacto, apego. exacto, exacto, exacto. Al final se objetualiza en este caso. Sí, entonces tu sombra es muy grande. No es lo mismo la sombra de las 10 de la mañana que la sombra del mediodía. Y la sombra del mediodía, ¿qué haces? Tú no sales al mediodía porque el sol está muy fuerte. Entonces, tú no eres capaz de dañarte tanto. Vas a querer aceptar el dolor, pero no tan fuerte. Entonces ahí estamos trabajando y como yo no quiero tener el dolor para mí, lo voy a transmitir a los demás, inconscientemente. Y así como yo lo estoy haciendo, Rosy también lo está haciendo y Diego también lo está haciendo y Lorena también lo está haciendo. Y entonces nosotros cuatro nos volvimos en una isla llamada infierno. ¿Sí? Sí, sí, gracias, doctor, muy amable. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos quedándonos por acá y nos vemos el próximo martes. ¿Les parece? Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, Feliz buenas noche a Gracias, buenas todos, que noches. descansen. Nos vemos.